Buenos días, le damos la bienvenida a esta segunda y último día del segundo Congreso Internacional de Infectología Pediátrica en el Cono Sur y el tercer Congreso Uruguayo de Infectología Pediátrica. El día de ayer fue sumamente productivo en lo científico e increíblemente en el intercambio a distancia con tantas personas. Los invitamos a que hoy, al igual que ayer, participen lo más activamente posible haciendo preguntas, porque verdaderamente de la evaluación esa fue la parte de las más interesantes que tuvimos en el día de ayer. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este Congreso de Infectología Pediátrica. Además de las sesiones de la mañana que tendremos hoy y las de la tarde, hoy es el día en que vamos a tener la sesión de los trabajos, la presentación de los trabajos libres a los que los invitamos muy especialmente. Va a ser la primera comunicación, digamos, nacional de experiencias en todo lo que hace al tema COVID en niños y adolescentes, así que están muy especialmente invitados también a esta sesión. Y sin más, entonces, los dejamos con el doctor Fernando Bacino para la presentación de esta primera sesión de la mañana. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días para todos. Continuando, dando pie al inicio de esta segunda jornada, como tanto Katy y Mónica presentaban, me toca presentar a la doctora Natalia Mendoza Palomar. Ella es médica pediatra, es infectóloga pediátrica y pertenece a la unidad de patología infecciosa e inmunodeficiencias de pediatría del Hospital Vall d'Hebron en Barcelona. Así también es investigadora postdoctoral en el grupo de infección en el paciente pediátrico inmunodeprimido, también del Instituto de Investigación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Y en esta oportunidad nos va a dar una charla, una presentación respecto a la neutropenia febril en el paciente oncológico. Así que sin más, Natalia. Ahora, disculpen que tenía el micrófono silenciado. Nada, comentaba esto, veo que la pantalla se ve correctamente y nada, desearles buenos días a todos y agradecer desde ya pues la invitación, ¿no? Tanto en mi nombre como en nombre de la unidad que nos ha hecho el doctor Bacino para presentar nuestra experiencia en el tema de neutropenia febril en el paciente oncológico. Entonces, mi idea en esta presentación, a ver si pasa, es empezar por una parte contextualizando un poco, ¿no? Ya que vamos a hablar de nuestra experiencia, pues cómo es nuestro hospital y específicamente el hospital infantil, un poco dónde nos ubicamos nosotros como unidad de infectología pediátrica y luego hablar de nuestra experiencia a través de estudios que hemos ido haciendo durante estos últimos años y presentando, dando pinceladas pues, de la epidemiología, de la microbiología, que luego nos han llevado a ajustar el manejo clínico de estos pacientes. Entonces, para empezar, este es un esquema de mi hospital, el Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona. Como pueden observar, es un campus universitario y tiene pues, diferentes áreas, ¿no? Tiene un área que es de adultos, otra que es de traumatología y quemados, otra que es de investigación y esta que está marcada en naranja es el Hospital Materno-Infantil. A nosotros nos gusta recalcar que pese a estar dentro de lo que es un hospital en general, con su parte de adultos, que nuestra parte pediátrica es unitaria y es específica y como tal pues tenemos incluso un edificio aparte, ¿no? Entonces el hospital infantil es un hospital de tercer nivel, tenemos UCI pediátrica y UCI neonatal, capacidad para atender a toda la patología pediátrica y además tenemos trasplante de órgano sólido de pulmón, corazón, hígado y riñón y dentro del tema que nos ocupa especialmente pues una unidad de oncohematología
y una unidad de trasplante pediátrico de progenitores hematopoyéticos. Entonces, la unidad de oncología y hematología pediátrica, como describen ellos mismos en la web, es la unidad de oncohematología que más niños con tumores trata del Estado español y es centro estatal de referencia para trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces, dispone de una unidad de hospitalización y luego también de un hospital de día que funciona tanto para tratamientos ambulatorios como a nivel de consulta externa. Entonces, nosotros, que somos la unidad de patología infecciosa e inmunodeficiencias de pediatría, como ven, es una unidad mixta con la parte infecciosa y la parte inmunológica. Como ya saben, estas dos ramas médicas están bastante unidas entre ellas, pero es cierto que dentro de la unidad algunos nos dedicamos más a la infectología pediátrica y otros se dedican más a la inmunología y a las inmunodeficiencias primarias. Entonces, los que nos dedicamos a la infectología pediátrica dedicamos gran parte de nuestro tiempo al programa PROA, que en nuestro hospital se llama PROA-NEN. NEN es niño en catalán, por lo tanto sería pues, la pura traslación de un PROA pediátrico. Entonces, los programas PROA, como bien sabrán, los programas de optimización de antiinfecciosos o Antibiotic Stewardship Programs en inglés, son programas que se han desarrollado en los últimos años ante la preocupación por el desarrollo de resistencias global, y poco después de empezar a funcionar ya se reconoció que era necesario que existiesen programas PROA específicos para pediatría por las características diferenciales de niños y adultos, tanto por lo que son pues, sus características fisiológicas, metabólicas, farmacológicas y del tipo de infección e incluso del patrón de resistencias que se puede encontrar. Entonces, los objetivos de los programas PROA pediátricos son mejorar la salud de los niños que presentan una infección, reducir los efectos adversos relacionados con el uso de antibióticos, evitar la aparición de resistencias y garantizar al máximo el coste-eficiencia de los tratamientos. Entonces, en nuestro hospital, aunque se estaban llevando a cabo acciones PROA desde hacía bastante tiempo, el grupo de trabajo se constituyó de forma institucional en noviembre del 2015. Entonces, en este grupo hay un subgrupo más pequeño, que es el grupo coordinador o CORE que llamamos, en el que estamos 3 infectólogos pediátricos, una microbióloga y una farmacéutica, y este grupo somos los que realizamos más acciones PROA y los que coordinamos a todos los demás y lideramos un poco, ¿no? Pues la creación de protocolos y la realización de acciones. Y luego, además, están en el grupo representantes de cada una de las unidades, de la UCI pediátrica, de la UCI neonatal, de oncohematología, cirugía pediátrica, todo el resto de unidades, ¿no? Que potencialmente también pueden prescribir antibióticos, y además un facultativo de medicina preventiva, que son los que hacen control de la infección en nuestro centro, y un representante de la dirección médica y de enfermería del centro. Entonces, todo el grupo de trabajo hace reuniones trimestrales y allá pues, revisamos y planificamos las acciones que se están llevando a cabo. Entonces, me gustaría destacar que nuestro programa de optimización de antiinfecciosos es un PROA no restrictivo, es persuasivo. Es decir, siempre tiene la última palabra sobre el antibiótico, el antifúngico, el antiinfeccioso que se vaya a administrar, el médico prescriptor. Y el equipo PROA lo que hace es dar soporte a esta prescripción, pero en ningún caso podemos imponer nuestra opinión a la suya. Cuando se diseñó, bueno, esto viene un poco de la tradición que ya se llevaba, y al diseñar el programa pues se consideró que era el abordaje más adecuado para trabajar conjuntamente hacia la optimización del tratamiento antiinfeccioso. Entonces, un poco las actividades que realizamos es, por una parte, realización de protocolos conjuntos con las diferentes unidades, auditorías que realizamos estos infectólogos pediátricos y una evaluación de las acciones. Luego, formación tanto a residentes como a facultativos y valorar cuáles son los resultados tanto de la actividad global del hospital como de nuestras acciones, con una serie de indicadores clínicos adaptados a pediatría, y también siguiendo el consumo de antiinfecciosos con las DOT, Days of Treatment, y monitorizando también las resistencias de los microorganismos más frecuentes. Entonces,
Ya dentro de la oncohematología pediátrica, lo que hacemos es básicamente pues, ir diseñando, diseñando y actualizando protocolos de profilaxis, diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías. Aquí me gustaría destacar que esto siempre lo hacemos de forma conjunta con los oncohematólogos. Tenemos una persona de referencia dentro del equipo con quien trabajamos los documentos inicialmente y luego pasa también por toda la unidad de oncohematología pediátrica con la idea de que sean protocolos siempre consensuados y que por lo tanto se vayan a aplicar y que sean realmente útiles. Luego realizamos 2 veces por semana auditorías, que lo que hacemos es reunirnos un infectólogo pediátrico, que normalmente vamos, o el doctor Soler, que es el jefe de la unidad, o yo, o vamos los dos juntos. Nos acompañan una microbióloga y una farmacéutica, entonces nos reunimos con los diferentes equipos, oncología, hematología y trasplante de progenitores hematopoyéticos, para valorar todos los pacientes que tienen, su patología infecciosa y las profilaxis que llevan. Y entonces discutimos pues, si hay cambios a hacer, si hay alguna manera de optimizar el diagnóstico, el tratamiento, etc. Además, diariamente revisamos todos los hemocultivos positivos y los multiresistentes y damos recomendaciones y comentamos con los facultativos responsables cuál debe ser la actitud a seguir y hablamos también con control de la infección si es necesario y luego realizamos una evaluación a nivel de todo el hospital infantil y de forma anual y luego cada 3-4 años a nivel de oncohematología, de resistencias, de consumo de antiinfecciosos y de mortalidad por causas infecciosas. Y finalmente también intentamos ir realizando proyectos como los que les presentaré de investigación clínica. Entonces, como se pueden imaginar, la neutropenia febril es muy transversal a todo esto que hacemos, ¿no? De hecho, los grandes protocolos de PROA en oncohematología pediátrica son la neutropenia febril y las profilaxis antiinfecciosas. Entonces, ya centrándonos en la neutropenia febril, creo que ya los he situado suficiente, este sería un poco el esquema del manejo que realizamos actualmente en nuestro centro, ¿no? Los pacientes, pues como en cualquier sitio, pues al llegar se realizan una serie de exploraciones, se inicia antibiótico empírico y en nuestro centro ingresan todos los pacientes. Entonces, los que no presentan evidencia de infección bacteriana invasiva se mantiene antibiótico hasta recuperación de la aplasia y los que presentan una infección bacteriana invasiva se completa tratamiento antibiótico. Entonces, ahora les presentaré sobre este esquema diferentes trabajos que hemos hecho en diferentes puntos del tratamiento. En primer lugar, lo que sería la presentación inicial. Realizamos un estudio para valorar pues, cuáles eran las características de los pacientes con neutropenia febril que llegaban a nuestro servicio de urgencias. Este trabajo se presentó en la SPID del año 2017 en Madrid y la idea era definir, ¿no?, las características clínicas, epidemiológicas y microbiológicas de todos los pacientes oncohematológicos que ingresaban desde urgencias. Y para esto recogimos datos entre 2010 y 2013, ambos incluidos. Entonces, como pueden ver, recogimos 123 episodios en 85 pacientes con una edad mediana de 5 años y destaca que la mayoría de pacientes tenían como enfermedad de base tumor sólido. Esto se debe a la logística de nuestro hospital, ¿no?, ya que es un dato que puede sorprender porque en principio los pacientes que más episodios de neutropenia febril presentan son los trasplantados y los que tienen leucemia. Lo que pasa es que en nuestro hospital tanto las fases de inducción como de consolidación de la leucemia se realizan ingresados. Entonces, la mayoría de pacientes que recibiendo quimioterapias más intensivas realizan neutropenia febril y acuden a urgencias son los de tumor sólido. Los días que habían pasado desde la quimioterapia eran 11 días de mediana y, como era de esperar, pues la manifestación clínica principal fue la fiebre sin foco en la mitad de los pacientes. Aquí en la tabla de microbiología pueden ver que el microorganismo principalmente implicado fueron los estafilococos plasmocoagulasa negativos, que esto coincide con lo que se describe en la mayoría de estudios, muy relacionado con el uso de catéteres centrales.
En orina, Escherichia coli fue el principal microorganismo, en heces Campylobacter, y luego en aspirado nasofaringeo encontramos influenza y parainfluencia como principales virus. Y aquí encontramos un número relativamente bajo de multiresistentes, sobre todo en orinas. Entonces, respecto a la evolución, hasta un 35% de los pacientes presentaron inestabilidad hemodinámica, aunque de ellos la mayoría se pudieron manejar en urgencias y solo un 1,6% necesitaron ingreso en UCI para administración de drogas sinotrópicas. Y, muy importante, no hubo mortalidad relacionada con estos episodios. Y tal como se parecía inicialmente, la fiebre de origen desconocido fue el diagnóstico principal. Entonces, de aquí concluimos un poco, ¿no?, lo que comentaba, que en urgencias los pacientes que se presentan con neutropenia febril en nuestro centro son sobre todo los que tienen tumores sólidos, que la infección bacteriana invasiva microbiológicamente demostrada fue solo de un 27%, con lo cual tenemos una proporción importante de cuadros febriles en los que o bien no conseguimos encontrar la infección causal o bien no hay infección y el motivo de la fiebre es otro, la enfermedad, quimioterapia, hemoderivados, desconocido. Un 10% que es a considerar de infección vírica, aunque en uno de los casos hubo una infección bacteriana con unas pseudomonas, y una proporción significativa, una tercera parte, que se presentaron con inestabilidad hemodinámica. Es decir, que por mucho que no haya mortalidad, que sí que vemos que es una patología de riesgo. Entonces, después de esto, nos centramos en los pacientes en los que sí que se había evidenciado una infección bacteriana invasiva, con la idea también de actualizar el protocolo de antibioterapia empírica de neutropenia febril. Entonces, para eso localizamos, gracias a los compañeros de microbiología, todos los hemocultivos positivos de pacientes oncohematológicos, y estos se habían solicitado desde cualquier servicio del hospital, es decir, urgencias, hospital de día de oncohematología, planta de hospitalización, UCI pediátrica, ¿de acuerdo? Se seleccionó por el tipo de pacientes. Se hizo la recogida de 3 años, de 2013 a 2016, y se miró también especialmente qué correlación clínica había con estos cultivos. Entonces, aquí se obtuvieron 99 hemocultivos positivos, aquí la mayoría eran bacilos gram negativos, 71 y 28 cocos gram positivo. Seguramente aquí lo que influye es que al incluir también todos los pacientes hospitalizados, que son los pacientes, como les comentaba, recibiendo quimioterapia de inducción, hay muchos más pacientes con mucositis y con otros dispositivos y por lo tanto hay más riesgo de hacer bacteriemia por bacilos gram negativos, y esto explicaría la diferencia con el estudio anterior, que eran solo pacientes de urgencias. Entonces, empezamos a analizar todos estos datos y vimos cosas muy interesantes. Primero, los microorganismos más frecuentes eran Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas, y a destacar sobre todo que Pseudomonas se concentraba básicamente en pacientes trasplantados y algunos pacientes con leucemia, mientras que en pacientes con tumor sólido no veíamos ninguna. Luego, por tipo de pacientes, vemos, ¿no?, de forma también bastante esperable que los pacientes trasplantados y con leucemia son los que más soporte inotrópico necesitan, aunque algo más los de leucemia. Y la mortalidad fue bastante baja, fueron 2 pacientes, que es cierto que es un 3% del total, pero ambos eran pacientes en fases muy avanzadas de su enfermedad y que eran prácticamente irreversibles y que tenían otras infecciones concomitantes como infección fúngica diseminada. Entonces, respecto a la susceptibilidad antibiótica, lo que nos planteamos fue, ¿no?, buscar de los pilares betalactámicos que pueden servir para montar el esquema de neutropenia febril, cómo estaban las resistencias, ¿no? Nos planteamos pues, las cefalosporines de 4ª generación, piperacin, tazobactam y meropenem. En nuestro hospital normalmente dejamos meropenem, ya que vendría a ser un poco nuestro techo antibiótico, como el antibiótico de reserva para shock séptico, y entonces vimos que estos microorganismos principales, ¿no?, Pseudomonas, E. coli, Klebsiella, tenían sensibilidades relativamente similares para los 3. Y destacaba que
pseudomonas para meropenem tenía una sensibilidad disminuida. Y de forma global, como les comentaba, pues teníamos sensibilidades similares, alrededor del 75-80% para la mayoría de microorganismos. Entonces, resumiendo, viendo que los pacientes con leucemia y trasplante tenían más bacteriemia, necesidad de soporte inotrópico, pero una mínima mortalidad global, que la pseudomonas se concentraba en los pacientes con trasplante de progenitores hematopoyéticos y que tenía una susceptibilidad bastante disminuida a meropenem, decidimos, por una parte, como ahora les mostraremos, escoger piperacilina tazobactam por encima de las cefalosporinas por proporcionar una cobertura adicional de cocos gram positivos y anaerobios. Aquí la mayoría de nuestros estafilococos aureus son sensibles a meticilina y por lo tanto con pipertazo tenemos una cobertura bastante aceptable para ellos. Añadir un segundo agente antipseudomónico que sería la amicacina, que como ven tenía muy buena sensibilidad global para todos los microorganismos, y reservar meropenem para el shock séptico. Pero, como les comentaba, al tener pseudomonas una susceptibilidad bastante reducida, añadir amicacina a meropenem en shock séptico en el paciente trasplantado, que es el que concentra las pseudomonas y con el que tiene mayor riesgo de mortalidad. De esta manera, la propuesta de antibioterapia empírica quedó así. En caso de fiebre o sepsis, sin necesidad de ingreso en UCI ni soporte inotrópico, piperacilina tazobactam más amicacina, y en cambio, en caso de shock séptico, en el caso de los pacientes trasplantados, meropenem más esta amicacina, ¿de acuerdo?, más vancomicina, porque los pocos MARSAs que tenemos también se encontraban en este grupo, y en el caso de leucemia y tumor sólido, dejar solo meropenem más menos vancomicina en función de la sospecha de afectación de partes blandas o de infección del catéter. Y finalmente, estos eran un poco los estudios que hemos realizado hasta ahora, y lo que tenemos ahora entre manos se refiere a la otra parte del esquema, que es cuando no hay evidencia de infección bacteriana invasiva. Como bien saben, el manejo tradicional ha sido mantener los antibióticos hasta recuperación de la aplasia. Es cierto que las últimas guías ya empiezan a recomendar no hacerlo y hay muchos sitios donde ya se están haciendo manejos diferentes. Entonces, nuestra idea es hacer un estudio sobre este manejo en concreto, ¿no?, valorando la suspensión precoz de la antibioterapia en los pacientes pediátricos con neutropenia febril, y es un estudio en el que hemos involucrado tanto a nuestra unidad como al equipo de oncología y hematología, microbiología, inmunología, urgencias, enfermería, y para el cual tenemos una beca nacional. Entonces, nosotros partimos de este estudio que seguro que conocen, el Jaulón Estudio, que fue un estudio multicéntrico español que incluyó 7 hospitales diferentes, en los que retiraron el antibiótico de forma precoz a los pacientes de alto riesgo de aplasia prolongada que cumplían criterios de no tener infección bacteriana invasiva. Este estudio se hizo en adultos y nuestra idea es un poco, ¿no?, replicar este formato de estudio en pediatría. Por ahora lo vamos a realizar solo en nuestro centro, pero tenemos la idea dentro de la Sociedad Española de Hemato-Oncología Pediátrica de que sea estudio piloto y de que luego se pueda replicar a nivel nacional. Entonces, como comentaba, esto era sobre todo en adultos. En pediatría, y el motivo por el que queremos realizar el estudio es que hay menos evidencia. La mayoría de estudios que tratan este abordaje son retrospectivos y sí que existe el estudio prospectivo hecho por el grupo de la doctora Santolaya, que se hizo hace bastantes años y que incluyó un número relativamente bajo de pacientes, eran 34 y 36 por rama, si no me equivoco. Entonces, nuestra idea es un poco, partiendo de esta base, hacer un estudio más grande para poder establecer definitivamente este manejo, al menos en nuestro centro, y poner nuestro granito de arena a la evidencia global. Entonces, usamos también el sistema de estratificación de riesgo de los compañeros de Chile, de la doctora Santolaya,
que como hasta ahora nosotros no lo estábamos usando, este estudio sirve para introducirlo en el hospital. Y además, para optimizar el diagnóstico, añadimos la determinación de la interleuquina 8 tanto al ingreso como a las 48-72 horas de ingreso, y también añadimos una técnica microbiológica novedosa que es la T2MR, que es una técnica que realiza un diagnóstico directo, es decir, sobre sangre. No es necesario que primero haya un crecimiento bacteriano, de bacteriemia, gracias a unos sensores que se potencian con la resonancia y que lo que hace es detectar las bacterias de mayor trascendencia clínica y genes de resistencia. Es decir, no lo detecta todo, pero por ejemplo te da Pseudomonas, Klebsiella, aureus, Enterobacter y otras bacterias así importantes. Es muy sensible y además nos ofrece una respuesta muy rápida. En 4 horas, si están los técnicos disponibles para hacerlo, que por ahora los tenemos en horario laboral, pero que la idea es ampliarlo a 24 horas, 7 días de la semana. Entonces, la idea es que gracias a esta optimización del diagnóstico estamos más seguros de que no hay infección bacteriana invasiva a la hora de retirar los antibióticos. Entonces, como les comentaba, el objetivo principal es evaluar cuán seguro es suspender precozmente los antibióticos en el paciente pediátrico con cáncer y neutropenia febril con ausencia de infección bacteriana demostrada, buena evolución clínica y valores bajos de biomarcadores. Entonces, la idea es hacer un grupo control y un grupo experimental, porque pese a que vemos que hay suficiente evidencia como para optar directamente por este manejo, como sabemos que estos niños al retirarle el antibiótico, bastantes van a volver a tener fiebre y van a hacer nuevas infecciones, queremos estar seguros, tanto nosotros como los hemato-oncólogos, de que estos niños no tienen más fiebre que si se mantiene el antibiótico, o no tienen más infecciones secundarias que si se mantiene el antibiótico, y es por eso que haremos un grupo control y un grupo experimental con aleatorización 1 a 1. Y además evaluaremos pues, cómo funciona el sistema de estratificación de riesgo de nuestra población, la utilidad de los biomarcadores y la utilidad de la técnica microbiológica T2 y de la IL8. Esto es un poco el esquema que vendría a ser lo que comentaba, ¿no? Al ingreso se seleccionan estos pacientes que sean de bajo riesgo inicial. Entonces, si a las 48-72 horas siguen siendo de bajo riesgo y no hay ninguna evidencia de infección bacteriana invasiva, se extrae la segunda determinación de IL8 y se aleatorizan. En el grupo experimental se suspenden los antibióticos y en el grupo control se mantienen hasta que recuperan de la neutropenia. Entonces, se van haciendo controles cada semana hasta completar 28 días de seguimiento. Este estudio lo queríamos haber empezado hace ya más de un año y ojalá hubiese sido así, les pudiésemos presentar resultados preliminares. Lo que pasa es que la pandemia de COVID pues, nos impidió completamente dedicarnos a esto, como ha pasado en todas partes, y hemos iniciado este estudio muy recientemente, el 12 de mayo de este año. La idea es reclutar 144 pacientes durante 2 años, o sea que continuará. Cuando llegue el momento, pues estaremos encantados de compartir nuestros resultados. Entonces, un poco como conclusión, yo sobre todo lo que les quería transmitir con esta charla es que es muy importante conocer, por supuesto, todas las guías de práctica clínica y los estudios, ¿no?, nacionales e internacionales, pero que también es importantísimo conocer cuál es la epidemiología de cada centro, cuál es la microbiología de cada población para poder adaptar y hacer protocolos que realmente correspondan a nuestra realidad, y todo esto a través de trabajo multidisciplinar en el que sobre todo incluyamos, ¿no?, a los pediatras responsables de estos pacientes y, a ser posible, en el marco de un equipo PROA. Y esto es todo lo que les quería contar. Muchas gracias de nuevo por invitarme y estaré encantada de contestar a sus preguntas y de comentar todo lo que consideren. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Mendoza. La verdad que fue una presentación que transitó todos los aspectos que uno puede llegar a considerar en este grupo de pacientes. Tenemos unos minutos para algunas preguntas. A mí puntualmente se me ocurren 2 como para comentar. En la primera, dentro del contexto de las causas de neutropenia febril en los grupos de pacientes, preguntarle a usted cuál es la experiencia que
o el protocolo que ustedes utilizan en la toma de cultivos. Si cuando uno se enfrenta a una sospecha de una infección por catéter, utilizan solamente muestra de cultivo, de retrocultivo de catéter, o hacen tiempo diferencial asociando cultivo de vía periférica también. Y también aprovecho y frente a la sospecha de una sobreinfección fúngica, ¿cuál es el protocolo diagnóstico eventualmente y si toman alguna conducta terapéutica desde el punto de vista de la profilaxis? De acuerdo. Sobre la toma de cultivos, lo que hacemos nosotros siempre de forma sistemática es tomar un hemocultivo cualitativo pediátrico en todos los pacientes y también urocultivo en todos los pacientes. Entonces, si existe una sospecha de que pueda haber una infección de catéter, que nosotros lo definimos como que haya un inicio de la clínica asociado claramente a su uso o una manipulación reciente en las últimas 48 horas, nosotros lo que utilizamos son hemocultivos cuantitativos. En nuestro laboratorio se valoró, ¿no?, si utilizar tiempo de crecimiento diferencial o si hemocultivos cuantitativos, y debido al alto volumen de muestras que se procesan cada día, ellos prefirieron optar por el método de hemocultivos cuantitativos, que, como bien saben, en principio los dos sistemas son igualmente válidos. Entonces, lo que hacemos es tomar por venopunción un hemocultivo convencional y uno cuantitativo, y luego de cada uno de los catéteres, de cada uno de los lúmenes, un hemocultivo cuantitativo para poder comparar el número de colonias entre el catéter y periférico y así atribuir causalidad o no al catéter. Entonces, respecto a la sobreinfección fúngica, nosotros lo que hacemos es, si a los 4 días es decir, nosotros empezamos tratamiento antibiótico empírico, ¿no?, en neutropenia febril, y se hace una primera reevaluación a los 2 días. Si ya sabemos qué tiene el paciente o si se ha quedado sin fiebre o se ha recuperado de la aplasia, pues ya está. Y si persiste febril, se reevalúa buscando infecciones bacterianas y víricas en función, pues, de algún nuevo foco que haya podido aparecer. Si 48 horas más tarde, es decir, 4 días desde el ingreso, aún persiste febril y aplásico, entonces hacemos el despistaje de infección fúngica, y lo que hacemos es, en función del tipo de paciente, ir a buscar infección por levaduras, básicamente cándida, o ir a buscar filamentosos. Así, de forma un poco grosera, diríamos que en pacientes afectos de tumor sólido solo vamos a buscar cándida, y en leucemia de bajo riesgo también, y en cambio en leucemias de alto riesgo, refractarias recaídas o trasplantados de progenitores hematopoyéticos, ya hacemos estudio completo incluyendo filamentosos. Entonces, para cándida repetimos hemocultivo, añadimos, si tenemos disponible, porque es un poco intermitente, PCR a cándida, y luego hacemos fondo de ojo, ecocardio y ecoabdominal. Y para buscar filamentosos hacemos de forma sistemática un TAC torácico, y en función de si hay más o menos sintomatología se podría añadir uno de seno. Y luego, además, pues, ¿no?, se añaden otras pruebas en función de la sintomatología. Entonces, respecto al tratamiento en caso de sospecha de infección fúngica, normalmente, ya que en nuestro hospital tenemos disponibilidad diaria de TAC torácico, y de forma relativamente rápida se podría realizar un lavado broncoalveolar, lo que hacemos es tratamiento empírico cuando sospechamos que hay una candidemia, y en cambio para tratamiento anticipado cuando sospechamos que hay un hongo filamentoso. Es decir, si sospechamos que hay una cándida, sacamos las pruebas y ponemos directamente un tratamiento antifúngico, que normalmente lo que hacemos es o una candina o anfotericina B liposomal. Y en cambio, si sospechamos un filamentoso, si el niño está con buen estado general, hacemos primero todo el estudio, galactomanano y TAC torácico, y solo en caso de encontrar alguna cosa empezamos tratamiento. Bueno, no sé si he respondido a todo lo que había preguntado. Yo creo que sí, también fue un poco culpa mía por pedirte 2 preguntas con una presentación aparte diferente. Creo que hay una pregunta del auditorio.
ya enseguida. Dice, muchas gracias por su excelente presentación. ¿Podría comentar con qué frecuencia toman hemocultivos en pacientes con neutropenia febril sin infección confirmada? Creo que eso en parte, Natalia, habías mencionado, pero si querés hacer algún comentario agregado. Inicialmente a las 48 horas y luego a los 4 días volveríamos a tomarlo. Luego es cierto que niños que siguen con fiebre y que ya empiezas a buscar, ¿no?, infección fúngica o te planteas otras causas no infecciosas de la fiebre, ¿no?, pues como podría ser más inflamatorias, virales, síndrome hemofagocítico. En estos niños ya dejamos de tomar hemocultivos de forma seriada y solo los tomamos pues si hay algún cambio en las características de la fiebre o del estado general del niño. Bien, excelente. ¿Queda alguna pregunta más del auditorio? Bueno, la pregunta, aparte de agradecer por la conferencia, ¿cómo proceden con los pacientes cuando confirman una infección viral sin compromiso pulmonar o un patógeno gastrointestinal? Por ejemplo, puede llegar a ser el Clostridium difficile. ¿Cuál es el comportamiento y la actitud que ustedes toman desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico? Claro, esto depende, efectivamente hay que poner un ejemplo porque si no es muy general. Con Clostridium en estos pacientes, si hay una clínica y es un Clostridium productor de toxinas, pues lo tratamos inicialmente con 10 días de metronidazol y si no funciona con vancomicina oral. Y tenemos poquito Clostridium y normalmente con esto van bien. Luego ya respecto a los patógenos respiratorios, que hay bastante menos evidencia, ¿no?, de la utilidad de tratamientos pues como palivizumab y ribavirina, pues valoramos en cada caso en función un poco, ¿no?, del estado general del niño, de la afectación que tiene y de la potencial toxicidad del tratamiento. Por ejemplo, hay niños que tienen adenovirus y disponemos de cidofovir, pero como tiene muchísima toxicidad a nivel renal, pues intentamos no utilizarlo a no ser que sea necesario por una afectación importante del niño. ¿No? Valoramos un poco, bueno, la balanza. Ya saben que estos niños son tan complejos, llevan tantos tratamientos y tienen no muchos órganos afectados, entonces hay que valorar cualquier tratamiento de forma muy cautelosa para no hacer más daño de lo que vamos a mejorar. Excelente, Natalia. Y quizás la última pregunta, desde el punto de vista, a mí me llamó personalmente la atención en la presentación que tenían una alta tasa de preservación del catéter, del Portacat. Si no vi mal, casi un 4%. Ustedes tienen también pautado como premisa, por supuesto, frente a la infección invasiva en el paciente neutropénico febril oncológico, preservarlo a como dé lugar, o sea, ¿tienen pautado una estrategia de preservación del catéter en primera instancia? Depende del microorganismo. O sea, ¿te refieres en el momento en el que llega o una vez conocidos los resultados? Bueno, en realidad, una vez conocidos los resultados bacteriológicos. Claro, una vez conocidos los resultados, depende del microorganismo. La mayoría que son por Staphylococcus plasmocoagulasas negativos, intentamos, si el niño está estable hemodinámicamente y la infección es intraluminal, porque si es extraluminal, pues entonces hay que quitarlo sí o sí, intentamos limpiarlo con sellados de vancomicina. E incluso a veces si fracasa en una segunda oportunidad se intenta con sellados de daptomicina. Y la verdad es que con esto el resultado es bueno. Hay algunos fracasos, lo que pasa es que cuando son Staphylococcus plasmocoagulasas negativos, consideramos que es asumible el riesgo de limpiar con vancomicina y de fracasar porque raramente causaría un cuadro grave al paciente. En cambio, si lo localizamos, son microorganismos multiresistentes o creadores de biofilm, por ejemplo, si hay pues, pseudomonas, otros bacilos gram negativos multiresistentes, cándida, la indicación es de retirada tan pronto como sea posible. Bueno, muy bien. Creo que ha sido una brillante exposición. Muchísimas gracias, te reitero públicamente, por la disponibilidad. Sé que fue rápido y la respuesta de ustedes también fue muy rápida, pero para nosotros fue un placer poder compartir contigo este ratito. Así que bueno, queda ya atendida
la invitación para próximos eventos, eventualmente, para poder contar con la participación tuya y de la unidad. Muchísimas gracias.